Gloria a Dios. Yo me llamo Clinton y ustedes están aquí otra vez en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios para que nosotros regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Me alegro que estás aquí y tengo algo muy importante para compartir contigo. Si podremos abrir la Biblia hasta Gálatas capítulo 5, por favor. La abras conmigo, por favor, Gálatas capítulo 5. Quiero impartir o compartir algo muy importante contigo en el nombre del Señor Jesucristo. Una parte de la doctrina de Cristo, una cosa que dice y enseña la Biblia muy claramente, y a la vez una doctrina que está muy rechazada y odiada entre las iglesias hoy en día, porque la gente lastimadamente en las iglesias hoy en día no cree en la palabra de Dios. Y vamos a ver eso. Entonces, comenzando en Gálatas capítulo 5, en versículo 17, dice la Biblia, y que sea una bendición sobre la palabra de Dios. Amén. O mejor dicho, que Dios bendiga el leyendo de su palabra, en el nombre de Jesucristo. Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no hagáis lo que quisierais. De este tema Pablo está escribiendo a las iglesias en Galacia, a los Gálatas. Y a nosotros también, si somos cristianos, bautizados en el nombre de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo y andando en las palabras de Dios. Entonces, dice más, si sois guiados del Espíritu, no estáis debajo de la ley. Hay muchas personas en las iglesias que dicen, yo soy bajo la gracia, porque sus pastores les han dicho que son bajo la gracia, pero muchos de ellos no entienden qué quiere decir estar bajo la gracia. Déjame explicar brevemente. Si un hombre se ha arrepentido de sus pecados y está bautizado en el nombre de Jesucristo, que es para perdón de pecados, y ha recibido el Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, entonces ese hombre se llama un cristiano o un santo. Y ese hombre está andando de acuerdo del guiamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo es exactamente eso, santo. El Espíritu Santo no nos guía en pecado. Entonces dice la Biblia en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. Y si estamos caminando de acuerdo al guiamiento del Espíritu Santo y la palabra de Dios, entonces no estamos andando en pecado y somos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Pero si andamos en pecado, nos hemos puesto bajo la ley otra vez. Los que andan en pecado son bajo la ley, porque la ley trae condenación, y la condenación es para castigar pecadores. Pero si somos cristianos, ¿ves? Los cristianos no son pecadores y los pecadores no son cristianos. Usted es una cosa u otra. Usted es o un cristiano o un pecador, pero no ambos. No es posible ser ambos. Cristianos no son pecadores y pecadores no son cristianos. Dice la Biblia que los cristianos se llaman santos. Los santos de Dios, redimidos de nuestros pecados y llenos del Espíritu Santo. ¿Estoy diciendo que un cristiano no puede pecar? De ninguna manera. Porque dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Claramente que no estoy diciendo que un cristiano no se puede equivocar. Pero lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia, que un cristiano es un santo y que no continúa en pecado, pero él anda de acuerdo al guiamiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía en santidad. Entonces, versículo 18 otra vez más, si sois guiados del Espíritu, no estáis debajo de la ley. Manifiestas son, empero, las obras de la carne. Los que estamos guiados por el Espíritu, perdón, a nosotros son manifiestas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías. Vamos a parar ahí. Hay varias otras cosas que Pablo dijo, pero vamos a concentrar por un momento en esa palabra hechicerías. Hechicerías, en este caso, no es una descripción de mágica, cambiando cosas, manipulando el ámbito del espíritu para cambiar cosas físicas en otras cosas, como los magos de Faraón hizo en frente de Moisés. Eso es mágica y eso es hechicería también, pero ese es pues la palabra de Dios aquí está hablando de otro aspecto de la palabra hechicería. En este caso, hechicería es una obra de la carne. Lo que hicieron los magos de Faraón no era una obra de la carne, eso era una obra espiritual. Cambiando un palo en un serpiente. Okay. Eso no es una obra de la carne. Eso era, perdón mi español, eso era una obra espiritual. Pero Pablo está hablando de las obras de la carne y dice hechicerías. ¿Por qué? La palabra hechicerías está traducida, es una traducción de la palabra griega farmaquía. Farmaquía. ¿Suena familiar? Farmaquía es la palabra de donde sacamos la palabra farmacia o farmacólogo. Un farmacólogo es un brujo. Por siglos atrás, un farmacólogo estaba comúnmente conocido como el brujo. Pero hoy en día no es así. ¿Por qué? Porque el diablo inyectó una palabra griega en nuestro idioma para engañar a nosotros, para divertir nuestra atención del hecho que ese hombre es un brujo, para que nosotros se nos olvidemos que ese hombre es un brujo y para que se llama un farmacólogo, perdón mi español otra vez. En la misma manera que los sodomitas, hoy en día ya no se llaman sodomitas, la gente los llaman gay. Gay es una palabra en inglés que quiere decir algo que tiene colores muy brillantes. Gay es una palabra que no tiene nada que ver con la homosexualidad o una sodomita o un sodomita. Los sodomitas son sodomitas. Un hombre que tiene deseos sexuales para otros hombres no se llama gay, se llama un sodomita. Pero la sociedad de sodomitas hoy en día han entrenado la gente de llamarles gay en vez de sodomitas para que nosotros se olvidemos lo que realmente son. Ese es un truco del diablo. Y otro truco del diablo es inyectar una palabra griega en el idioma español para engañar a nosotros y para que nosotros se olvidemos que ese hombre con la chaqueta blanca que vende drogas es un brujo. Pero hoy en día no se llama el brujo, se llama el farmacólogo. Es la misma cosa. La diferencia es que una palabra es española, otra palabra es griega. Y la gente española no entiende las palabras griegas. Por eso el diablo ha inyectado esa palabra griega en el idioma español para engañar a la gente, para divertir la atención de la gente de la realidad que ese hombre que vende drogas es un brujo. Así es un hecho, es indiscutible. Ese hombre que vende drogas es un brujo. Y lo que él está vendiendo se llama brujería o hechicería. Y dice la Biblia que los que practican la hechicería van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y punto. Vamos a leer eso. La Revelación, capítulo 21, versículo 8. Empero a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, y a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda. Now, nos damos cuenta que las cosas que Juan, por el Espíritu Santo, estaba enumerando aquí, son muy similares a las cosas que Pablo estaba enumerando por el mismo Espíritu Santo aquí. Vea, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. A los abominables y homicidas y a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras. Todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, siendo cristianos, bautizados en el nombre de Jesucristo, llevando el nombre de Dios en este mundo, y teniendo el don del Espíritu Santo dentro de nosotros y creyendo en su palabra, tenemos un pacto con el Dios verdadero. Y si acaso que tenemos una enfermedad o una injuria, nosotros cristianos no corremos hasta los farmacólogos de Egipto para sanar a nosotros. El mundo hace eso. Los pecadores hacen eso. Pero los hijos y las hijas de Dios no hacen eso. Porque nosotros tenemos un pacto con el Dios eterno que creó los cielos y la tierra, y dice la Biblia que por sus llagas ya hemos sido curados. Ven conmigo a Isaías 53, 4 y 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué pasó con nuestras enfermedades? Pero realmente, ¿qué pasó con nuestras enfermedades? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? ¿Cáncer? ¿Una gripe? ¿Una cosa en el cerebro? Yo no sé, mi español no está muy bueno, yo no puedo decir contar muchas enfermedades en español, pero no dice, la Biblia no dice cuáles enfermedades. Solo dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Tienes un problema en su hígado? Jesucristo lo llevó. ¿Tenemos un problema en tu columna? Jesucristo lo llevó. En tu lugar. ¿Tienes un problema con tu cerebro? Jesucristo lo llevó. ¿Tienes un problema en su brazo, en tu pierna, en tu cuello, en tus pulmones, en tu estómago? Jesucristo lo llevó. Ciertamente, no dice probablemente, dice ciertamente. ¿Estás leyendo conmigo? Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su herida somos nosotros sanados. Esta es la verdad. Esta es la verdad. En Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 17, pues 16 y 17, dice: y cuando la tarde fue venida, trajeron a él muchos endemoniados, y echó fuera a los espíritus con la palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Cuántos? ¿La mayoría? No. ¿Algunos? No. Todos. Todos. Eran multitudes. Todos. Y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Cuántos envió a un doctor? ¿Cuántas personas envió Jesucristo a un doctor para tomar medicamentos? 0. Nunca hizo eso. Nunca. El Dios el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nunca envió nadie a un doctor de Egipto para tomar medicamentos o para tener una cirugía. Nunca, ni una vez, y punto. Y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, diciendo:
Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Está escrito, ya está hecho. Ven conmigo a Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17. Y vamos a leer versículos 5 al 8. 5 al 8. Jeremías 17, 5 al 8. Así ha dicho el Señor. Así ha dicho al Señor. Pon atención. Estas son las palabras del Dios viviente. Así ha dicho el Señor. Maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. A mí me suena como las obras de la carne. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Pues será como la retama en el desierto y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas en el desierto y en tierra salada y deshabitada. Eso no suena a mí como un buen lugar para habitar, para vivir. Eso suena a mí como una situación de una persona que Dios no está oyendo sus oraciones y que está solo y que los cielos están cerrados para él porque no está obedeciendo al Señor, está poniendo su confianza en el brazo de la carne. Por eso está maldito. Pero bendito el varón que se fía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Así será el hombre que confía en el Señor. Entonces, tú tienes una decisión. Si sos cristiano, si dices que sos cristiano, eso dice que Jesucristo es tu Señor, como Él es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Eso dice que yo creo lo que Él dice y yo obedezco lo que Él dice. Si yo no le obedezco, yo no puedo llamarle mi Señor lícitamente, correctamente. Yo no puedo llamarle mi Señor si no estoy obedeciendo lo que Él dice. Si no creo sus palabras, ¿cómo soy cristiano? Pero hay muchos que dicen que son cristianos, pero realmente no creen sus palabras. Y el Señor mismo dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen las cosas que os digo, que os mando? Lucas 6:46, creo. Entonces, si somos cristianos y tenemos un problema con nuestro cuerpo, no corremos a los brujos de Egipto para sanar a nuestras enfermedades. Nunca. No necesitamos a ellos ni a sus hechicerías, porque eso es una obra de la carne, y los que obran las cosas de la carne, vamos a regresar a Gálatas, porque vamos a terminar con este pasaje en que comenzamos. Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son empero las obras de la carne. Podemos verlos, son manifiestas. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, farmaquía, el uso de drogas para curar enfermedades o el uso de drogas para cualquier cosa es hechicería. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya,
que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y punto. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice la Biblia eso. Esa no es mi palabra. Yo no inventé esa palabra. Esa es la palabra de Dios. Estoy leyendo de la Biblia. Entonces, si somos cristianos y tenemos una necesidad física, una enfermedad, una injuria, no corremos a los drogueros, los hechiceros de Egipto para sanar a nosotros, para ayudar a nosotros. ¿Por qué queremos hacer eso cuando tenemos un pacto de sangre con el Dios Altísimo, el Omnipotente, el Todopoderoso que creó los cielos y la tierra? Y tenemos un pacto de sangre con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Su nombre está en nosotros, su Espíritu está en nosotros. Y Él ha dicho, si pidiereis algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si tenemos un pacto con Dios y necesitamos sanación, podemos ir a Él. Y no solamente podemos ir a Él, necesitamos ir a Él. Porque si decidimos ir al brujo de Egipto, hemos dicho con nuestras acciones que ya no creemos en la palabra de Dios. ¿Sabes que puedes hablar con tu cuerpo? ¿Sabes que puedes hablar con tus acciones? Yendo a un doctor de este mundo, estás declarando con tus acciones que ya no confías en la palabra del Señor. Y estás apoyándote en el brazo de la carne. ¿Y cómo serás entonces? Maldito, maldito. Esta doctrina es muy impopular, no sé si es una palabra, no es muy popular en las iglesias, porque la gente en las iglesias no quieren obedecer la palabra de Dios, no creen en la palabra de Dios, solo quieren entretenimiento religioso. Por eso dice la palabra de Dios, sal de ellos, van conmigo a 2 de Corintios capítulo 6, y vamos a terminar aquí por un momento. 2 de Corintios capítulo 6 dice, versículo 14. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, los que no creen la palabra de Dios. Las iglesias están llenas de los incrédulos. Ellos pueden citar la palabra de Dios, pero no creen la palabra de Dios, porque cuando tienen enfermedades, ¿qué hacen? Corren a los médicos de Egipto, corran a los hospitales. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es una palabra que quiere decir necedad. ¿O qué parte el que cree con el incrédulo? ¿Qué parte tiene el que cree con el incrédulo? ¿Y qué avenencia el templo de Dios con ídolos? Idolatría es una obra de la carne, como hechicería. Porque vosotros sois el templo del Dios vivo, como Dios ha dicho, yo moraré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice ¿quién? ¿Dice Clinton? No, dice el Señor Jesucristo, el Dios omnipotente que vino en la carne para salvar pecadores. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mi hermano, mi hermana, no puedes sentarte en medio de los pecadores que no creen la palabra de Dios
y espera que Dios va a recibir a ti en su reino. Si estás sentado o sentada en una iglesia entre gente que no cree en la palabra de Dios, ¿qué va a pasar cuando Jesucristo viene en los cielos para arrebatar su gente al cielo para estar con Él? Vas a estar desechado. Vas a quedar ahí. O aquí en este mundo, mejor dicho, vas a quedar aquí. Jesús no va a venir a una iglesia bautista y tomar uno aquí o uno allí, una iglesia pentecostal, va a tomar este y otra persona, a una iglesia católica, a arrebatar a esa otra persona. No, no, no. Los que están sentados en esas iglesias falsas, que son llamadas por otros nombres inventados por hombres, sentados con otra gente que no cree en la palabra de Dios, que no están permaneciendo en la doctrina de Cristo, van a estar dejados. Jesucristo no viene para ellos. Jesucristo viene para una iglesia sin mancha y santa, que cree su palabra, que han obedecido su evangelio y están caminando en su palabra, creyendo en su palabra. Si dices que sos cristiano, crees la palabra de Dios. Y si tienes una enfermedad, hace un comentario ahí abajo en la sección de los comentarios. Y yo y los otros cristianos bajo este ministerio vamos a orar por ti. Y si crees la palabra de Dios, todo es posible. Todo es posible. A mí no importa qué enfermedad que tengas. No importa. Porque nada es imposible para Dios. Nada es aún difícil para Dios. Dios puede hacer cualquier cosa que tú puedes creer. En el nombre de Jesucristo te doy este mensaje. Amén.